El día de hoy vamos a trabajar los mecanismos de protección de los derechos que ya hemos estudiado. Nos vamos a enfocar en los mecanismos de protección de los derechos fundamentales, la acción de tutela y habeas corpus, y vamos a hablar sobre unos mecanismos de protección de derechos colectivos y difusos que son acción de grupo y acción popular. Voy a compartirles aquí las diapositivas. Bueno, entonces aquí están los temas, pueden verlos, ¿no? Acción de tutela, habeas corpus, acción popular y acción de grupo. Vamos a empezar con la acción de tutela. La acción de tutela es considerada la más efectiva herramienta de defensa de los derechos fundamentales y el artículo más popular y más invocado de la Constitución del 91. La tutela fue instaurada como una acción, no como un recurso, que se ejerce por la violación de un derecho fundamental ante cualquier juez de la República. Entonces, nosotros debemos tener en cuenta que, en primer lugar, ustedes deberían tener claro que existen tres grupos de derechos: los derechos de primera generación, los de segunda generación y los de tercera generación. Los de primera generación serían derechos fundamentales y derechos humanos. La acción de tutela solo sirve, está diseñada única y exclusivamente para solicitar la protección de derechos fundamentales. No sirve para nada más. No se puede demandar a una persona para que se le pague una plata o para que abandone un apartamento por no pagar los arriendos o mejor dicho, los asuntos ordinarios no son objeto de la acción de tutela. Entonces, las personas consultan permanentemente: vea, abogado, es que yo necesito que me haga una tutela a tal persona porque es que me está haciendo daño, me está diciendo esto. La tutela no es para cualquier problema. La tutela únicamente se puede usar para la defensa de derechos fundamentales. Nosotros ya vimos la lista de derechos fundamentales, ya vimos cuáles son los derechos fundamentales más reconocidos: la vida, la libertad, libertad de expresión, libre desarrollo de la personalidad, debido proceso, derecho de petición. Entonces, la acción de tutela única y exclusivamente es para la atención de derechos fundamentales. Sobre el marco legal, dice: una vez expedida la Constitución, la acción de tutela fue desarrollada por el decreto con fuerza de ley número 2591, decreto expedido el 19 de noviembre de 1991. También está regulado por el decreto presidencial 306 del 19 de febrero de 1992 y está reglamentado por el decreto 1382 del año 2000. Ese sería como el marco legal sobre el cual nos podemos fundamentar la elaboración de nuestras acciones de tutela y cómo se tramitan procedimentalmente en los juzgados. ¿Cuándo procede la tutela? ¿Qué quiere decir la procedencia de la tutela? Es decir, ¿cuándo hay lugar a hacer una acción de tutela? ¿Cuándo hay lugar a hacer una acción de tutela? Teniendo en cuenta el objeto de discusión, es decir, cuándo yo puedo defender un derecho, cuándo puedo iniciar una acción de tutela, y si yo puedo alegar que lo que siento que me están violando es susceptible de pelear por tutela. Bueno, la tutela es procedente cuando resulten vulnerados, cuando el objeto de la demanda verse sobre la amenaza o vulneración de derechos fundamentales. Dice aquí, aún aquellos que no se encuentren textualmente consagrados en la Constitución. Claro, ustedes saben que hay derechos fundamentales que no están textualmente consagrados entre los artículos 11 al 41 de la Constitución. Por ejemplo, ya hoy en día la Corte Constitucional ha considerado que la salud en sí misma es un derecho fundamental, pero la salud no se encuentra
establecida entre los artículos 11 al 41. Entonces digamos que no importa que no estén previamente establecidos como derechos fundamentales, si ya se consideran que son fundamentales, pues son susceptibles de protección a través de tutela. Hay derechos que no son directamente fundamentales, pero hay derechos que en conexidad podrían estar siendo afectados en conexidad con los derechos fundamentales. También es susceptible la acción de tutela siempre que no haya otro mecanismo para proteger el derecho. Entonces, el primer requisito para que sea procedente la tutela es que se trate de un derecho fundamental. El segundo requisito es que ese derecho fundamental no tenga otro mecanismo judicial, otro procedimiento judicial para la protección del derecho. ¿Sí? Salvo que la acción de tutela se use como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Es decir, existe otro mecanismo. Existe otro mecanismo para la protección de los derechos, pero no es suficiente ese mecanismo, entonces se usa la acción de tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio. El ejemplo es que en materia pensional, las personas de la tercera edad, mayores de 70 años, o dependiendo, digamos que los criterios que se establezcan, los de la tercera edad, con afecciones de salud o con situaciones que los pongan en vulnerabilidad. De hecho, ya las personas de tercera edad ya se consideran sujetos vulnerables. Muchas veces en materia pensional se va a reclamar prestaciones económicas. Entonces muchas veces la gente demanda prestaciones económicas y al momento de demandar, pues la acción de tutela no sirve para cobrar retroactivos o no sirve para cobrar reajustes pensionales. Pero eventualmente se permite que se use la acción de tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. ¿Cuál es el perjuicio irremediable? Que la persona que se encuentra en situación de debilidad manifiesta de la tercera edad muchas veces no alcanza a disfrutar de su derecho por la edad o por la situación de salud que tiene, y entonces la ley permite, se ha dicho que la acción de tutela podría ser un mecanismo provisional para el reclamo de estas prestaciones económicas pensionales, y lo que sí es que una vez el juez de tutela ordena el pago del retroactivo o el pago o el reconocimiento del derecho, no quiere decir que ya el derecho está consolidado. El pensionado o el demandante, el accionante, debe iniciar una demanda ordinaria dentro de los 4 meses siguientes a la sentencia que le otorga el derecho de manera provisional. Entonces, la idea es que si hay otro mecanismo, no se puede usar la tutela, salvo que se esté usando como mecanismo transitorio para evitar un daño irremediable. Lo mismo podría ser que pedir un medicamento. Puede haber una vía ordinaria o podría haber un mecanismo alterno, pero pues lógicamente esperar a un procedimiento, a que le ordenen un procedimiento, un medicamento, pues podría estar en riesgo la vida. Entonces, para evitar ese perjuicio, se admite que la acción de tutela sea el primer mecanismo para la protección de ciertos bienes jurídicos tutelados. Cuando por acción u omisión de un particular, en el caso que éste preste un servicio público o cumpla funciones, y cuando el actor se encuentra en situación de indefensión o subordinación respecto del particular contra quien se interpone la acción de tutela. Muy bien. Entonces aquí están
características o requisitos esenciales para la procedencia de la acción de tutela. ¿Cuándo no procede? ¿Cuándo es improcedente la acción de tutela? Pues la acción de tutela no procederá cuando existan otros medios de defensa judiciales, ¿sí?, que resulten suficientes para la protección del derecho. Cuando para proteger el derecho se puede invocar el recurso de habeas corpus, cuando se pretenda proteger derechos colectivos, ¿sí?, cuando sea evidente que la violación del derecho originó un daño ya consumado, es decir, pues, por ejemplo, se hace una acción de tutela para pedir medicamentos y la persona ya muere, ya está muerta, bueno, ya no sirve, o ya el daño está consumado, entonces la acción de tutela no sirve para cobrar indemnizaciones ni para reparar cosas, no, es para evitar que se siga violando un derecho o para evitar que se cause un daño mayor. Cuando se trate de actos de carácter general, Tengo una preguntita. impersonal, abstracto, dime, pregunta. Es que, o sea, tengo una querella contra una entidad Comeva por el no pago de unas incapacidades y la acción la gané, pero hasta esa entidad no dio por las incapacidades, por el pago de esas incapacidades. Le dieron 48 horas, pues ellos se toman mucho más tiempo. Y 48 hasta el horas día de hoy, hábiles. y eso lo 2, 3 meses, sí, hábiles. Y hasta el día de hoy no me capacidades. Me pusieron a abrir una cuenta en un banco, la abrí, consignar ese dinero allí y hasta ahora no. ¿Qué puedo hacer yo en ese Bueno, tema? listo. Aparte de que pues se toma la acción de saco y va preso Vamos la... a ver en un segundo qué pasa cuando una acción de tutela no se cumple. Ya vamos a ver qué vamos a estudiar, ¿listo? Continúo entonces presentando Ok, la acción de tutela. El procedimiento, la acción de tutela no requiere abogado, ¿sí? Es un mecanismo totalmente ciudadano, civil, que no requiere abogado. Es un mecanismo que busca estar al alcance de cualquier persona que considere que sus derechos fundamentales están siendo violados. Es un mecanismo subsidiario, ¿por qué? Pues porque primero debe agotarse todos los recursos que estén en las manos del tutelante y solamente si ya no tiene otros recursos puede acudir a la acción de tutela. Por eso es un mecanismo residual, subsidiario. Recordemos que es improcedente la acción de tutela si existen otros mecanismos efectivos para la defensa de los derechos. Entonces, por eso es subsidiario. Puede ser verbal o escrito. La acción de tutela, la presentación puede ser verbal o escrito, pues será verbal cuando se trate de personas que son analfabetas, pueden acercarse y decir que tienen imposibilidad de presentar el escrito, o pueden acercarse al juzgado y decir que, bueno, los niños, por ejemplo, cuando se traten de asuntos de menores de edad, o cuando la persona no se encuentra en situación, o por cualquier situación especial que le impida presentar un escrito, pues se acerca al juzgado y el secretario del juzgado tomará nota por escrito para dejar la constancia en el expediente de las pretensiones de acción de tutela, pero pues lo ideal es que siempre se llegue con un escrito para mayor claridad de lo que se pide. La acción de tutela sí tiene un requisito esencial, y es que en la acción de tutela, en la demanda, en el escrito de la acción de tutela, debe hacerse un juramento de no haber presentado una acción de tutela igual con anterioridad. ¿Por qué? Porque se puede incurrir en causal disciplinaria, en un acto de temeridad, en un acto de mala fe, que es sancionado. Uno no puede presentar dos tutelas por el mismo asunto. El juez tiene 10 días para resolver la acción de tutela. Desde el momento en que se radica, el juez tiene 10 días, salvo que se trate de asuntos urgentísimos. Por ejemplo, el tema de un procedimiento o un medicamento que es vital para la vida, pues el juez tendrá que emitir medidas previas o medidas provisionales encaminadas a evitar que ocurra un daño.
El contenido de la solicitud pues se caracteriza por una informalidad. La ley no exige exactamente que la acción de tutela sea presentada pues con, con unas ritualidades específicas, pero la acción de tutela pues debe ser organizada. Uno recomienda que dentro del texto de la acción de tutela pues se ponga el nombre de los afectados o la persona que se le está afectando el derecho, nombre y cédula, identificación, correo electrónico, dirección de la casa, la pretensión de lo que quiere hacer, la pretensión de lo que desea, cuál es el problema. Señor juez, es que yo tengo una historia clínica y yo tengo una orden médica que me tienen que hacer un procedimiento y la EPS me lo negó, y si no me hacen el procedimiento me viola la vida, la salud, y entonces hay que hacer mención de los hechos objeto de la tutela y lo que se pide. Señor juez, ordénele a la entidad que me conceda el medicamento, ordénele que me hagan el procedimiento. Y pues lógicamente debe mencionarse las pruebas y adjuntarlas, ¿no? Adjuntarse las pruebas. Si usted está hablando de un medicamento, entonces la orden médica, la copia de la cédula, la historia clínica, todas esas cosas deben adjuntarse como pruebas. ¿Qué pasa cuando un juez ha ordenado la protección de un derecho fundamental a través de una sentencia de tutela y el demandado no cumple, no sigue, no hace lo que se le ordenó? Bueno, la persona que incumpliera una orden de un juez proferida con base en el presente decreto incurrirá en un desacato sancionable con arresto hasta de 6 meses y una multa hasta de 20 salarios mínimos mensuales. Cuando exista un desacato, cuando hay una situación de desacato, uno instaura mediante escrito, manifestándole al juez que el demandado se ha negado o se ha resistido al cumplimiento, ha sido renuente al cumplimiento de la acción de tutela dentro del término ordenado. El juez notifica al demandado y le pide que por favor se explique las razones por las cuales no ha cumplido la sentencia, y dependiendo de las razones, entonces el juez podrá sancionar al demandado, ya sea con arresto y ya sea con multa. Entonces mira que ahí hay unas consecuencias bastante delicadas por el incumplimiento de una acción de tutela. Vamos a empezar a hablar de otro tema que se llama habeas corpus. El habeas corpus es un derecho fundamental y a la vez una acción constitucional parecida a la tutela, que busca proteger la libertad personal cuando alguien es privado de la libertad con violación a las garantías constitucionales o legales, o ésta se prolongue ilegalmente. Esta acción únicamente podrá invocarse o incoarse por una sola vez, y para su decisión se aplicará el principio pro homine. El accionante, persona natural que a nombre propio o en beneficio de un tercero promueva la acción de habeas corpus, invocando la protección del derecho fundamental a la libertad, cuya vulneración se podría generar en una privación ilegal de la libertad o en una prolongación indebida de la privación de la libertad. Y el accionado es la autoridad judicial, administrativa o de policía que presuntamente está privando ilegalmente de la libertad de esta persona, del accionante. Entonces, para que quede claro qué es eso del habeas corpus, la acción de tutela sirve para la protección de todos los derechos fundamentales, pero cuando se trata de la libertad que ha sido coartada por la policía, por un juez, y esa libertad, es decir, me han arrestado, me han privado de mi libertad, pero esa privación es ilegal, el mecanismo para solicitar la libertad de esa persona se llama habeas corpus. Entonces es una acción judicial que busca la libertad de una persona. Recordemos el caso del cornero, del trombonista, del músico, que fue privado de la libertad por estos policías y que lo obligaron a filmarse confesando que era un vándalo.
Bueno, la acción judicial pertinente en este caso era el habeas corpus, y el juez, que recibía todas las versiones, recibió todas las pruebas, ordena, si se entera de que es ilegal esta medida, pues él ordena la libertad a través de la acción del habeas corpus. El marco normativo es la Constitución Política de Colombia, Ley 1095 del 2006, por la cual se reglamenta el artículo 30 de la Constitución Política. Bueno, la acción popular. Esta es la acción judicial por la cual los poderes públicos y en general cualquier ciudadano está legitimado para instar la actuación de la administración de justicia en defensa de intereses colectivos difusos. Bien, el marco normativo, el marco legal de esta acción popular es uno de los mecanismos de protección que está reglamentado en el artículo 88 de la Constitución Política y regulada en la Ley 472 del 98, y se caracteriza por poseer un carácter preventivo y restaurador. La acción popular es uno de los mecanismos de protección de los derechos e intereses colectivos que las personas pueden invocar cuando posiblemente se vaya a vulnerar un derecho o para evitar un perjuicio o daño, es decir, para estos casos la vulneración al derecho no ha ocurrido, pero si no se previene mediante la acción popular, posiblemente se vulneren los derechos e intereses colectivos. ¿Cuáles son los derechos susceptibles de la acción popular? Pues el artículo 4 de la Ley 472 del 98 estipula algunos de los derechos e intereses colectivos. Sin embargo, para un mejor entendimiento enunciaremos pues aquí los que más son más comunes para su protección. El goce de un medio ambiente sano, la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales, el goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público, la seguridad y la salubridad públicas, el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública, el acceso a los servicios públicos y que su prestación sea eficiente y oportuna, y el derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente. Estos son conocidos como derechos colectivos o difusos. ¿Quién es el titular de la acción popular? Pues la acción popular está encaminada a la protección de colectividades, de personas. Lo que pasa es que, si bien es cierto, busca proteger derechos impersonales, abstractos, en una comunidad, la ley, el artículo 12 de la ley 472, establece que puede interponerla cualquier persona. O sea que no necesita que reúna firmas. Una sola persona puede abogar, puede demandar en nombre de una colectividad. Entonces, la persona dice, toda persona natural o jurídica, las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones populares, cívicas o similares, las entidades públicas que cumplan funciones de control, intervención o vigilancia, el Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo y los personeros distritales y municipales en lo relacionado con su competencia, los alcaldes y los servidores públicos que deban promover la protección y defensa de los derechos humanos. Estos son titulares de la acción, o sea, cualquier persona, estas entidades, incluso servidores públicos que busquen garantizar la protección de esos derechos difusos. No tiene derecho de postulación, es decir, la persona que vaya a iniciar la acción de popular no requiere de un abogado, no necesita un abogado, puede hacerlo directamente. ¿Contra quién se ejerce la acción popular? Pues contra cualquier persona, con cualquier entidad que esté violando o que ponga en riesgo estos derechos colectivos. Bueno, vamos a hablar del último tema, que se llama acción de grupo. Y esa acción de grupo es una figura jurídica que sirve para posibilitar la indemnización de perjuicios causados a un número plural de personas sin perjuicio de la procedencia de las acciones particulares.
Bueno, esta acción tiene como finalidad exclusiva el reconocimiento y pago de una indemnización de perjuicios originados tanto por la vulneración de los derechos colectivos como de los derechos subjetivos de origen constitucional o legal. La acción de grupo es diferente a todas las demás acciones que hemos visto acá, porque acá sí debe existir un daño consolidado. Las anteriores, los otros, lo que es acción de tutela, lo que es habeas corpus y lo que es acción popular, buscan que cese la vulneración a un derecho que está dándose, que está latente, que está en curso, o para evitar la vulneración de un derecho. En cambio, en la acción de grupo ya debe existir un daño consolidado y lo que busca es la indemnización de ese daño a favor de una colectividad. Esta acción se encuentra desarrollada por la Ley 472 del 98, artículo 3. Su principal característica es que esta debe ser presentada por una pluralidad de personas, ¿sí? Que deben ser por lo menos 20 personas que hayan sido vulneradas por un hecho común. Bueno, es muy importante que no confunda la acción de grupo con la acción popular, ya que en la acción popular la finalidad es preventiva, mientras que aquí ya es de carácter indemnizatoria. El número mínimo de personas debe ser 20 para que proceda la acción de grupo. Deberá presentarse entre los 2 años siguientes a la ocurrencia del daño, y esta sí requiere un abogado. Puede ser presentada tanto por personas naturales como jurídicas que hayan sufrido de manera individual los perjuicios también, y deberán ser presentadas ante un juez de lo contencioso administrativo en un proceso específico, ¿sí? En un trámite judicial específico, que es el trámite judicial de la acción de grupo. Muy bien. Esto no impide que las personas individualmente puedan presentar sus demandas, no necesariamente tienen que sumarse a la acción de grupo. Cada persona puede presentar de manera individual su demanda. Bueno, con esto acabamos el estudio de los mecanismos de protección.